Es increíble cómo un villano jamás va a redimirse de sus actos. Como un solo cambio, el destino de todo un universo. Bienvenidos a un nuevo What If, un capítulo de un multiverso extendido aún más grande. En esta ocasión, ¿qué pasaría si Lord Chen ganado en la segunda película? En la antigua ciudad de Goment, la noble familia Pavo Real ostentaba el poder y la admiración de su gente gracias a sus impresionantes invenciones de los fuegos artificiales. Chen, el hijo de esta familia, creció bajo la promesa de heredar el trono de su padre. Sin embargo, su mente inquieta lo llevó por un camino oscuro. La fabricación de armas a partir de la pólvora utilizada en los fuegos artificiales. Los padres de Chen, preocupados por su rumbo, buscaron respuestas en la divina de la corte. Esta misteriosa figura profetizó que el destino de Chen estaba entrelazado con un guerrero de blanco y negro. Mientras tanto, en un rincón apartado, una pareja de pandas vivía una vida apacible. Su corazón floreció y dio fruto de un bebé al que llamaron Li Lotus. El padre, Li Shan, era un gran panda con un corazón aún más grande que su imponente físico. Siempre dispuesto a ayudar a los demás en su aldea, parecía tener una vida perfecta. Pero las sombras se cernían sobre el destino de estos dos mundos aparentemente dispares. Cuando Shen escuchó la profecía, asumió que el guerrero de blanco y negro se refería a un panda. Era obvio. Temiendo cualquier obstáculo en sus planes, Shen llevó a sus seguidores lobos a diezmar una aldea agrícola poblada por pandas, con la intención de no dejar a ninguno con vida. Dicha aldea, donde se encontraba la familia de Li Shan. En las sombrías colinas de la aldea panda, el aire vibraba con la tensión. Los lobos de Chen, sus ojos ardientes de malicia, avanzaban en una marea oscura hacia los inocentes pandas que cultivaban sus campos. Li Shan, un panda corpulento pero sin entrenamiento en las artes marciales, se encontró en el epicentro del ataque sorpresa. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Los lobos se abalanzaron sobre los pandas, sus garras afiladas rasgando el aire. Li Shan, con un rugido feroz, se interpuso entre los lobos y su familia. Sus patas golpearon el suelo y aunque su técnica era rudimentaria, su valentía era inquebrantable. Empujó a los lobos, arrojándolos lejos de los otros pandas, pero en esa breve distracción perdió de vista a su esposa y a su hijo. Mientras tanto, en un rincón apartado de la aldea, la madre panda, con lágrimas en los ojos, vio una oportunidad. Metió a su bebé en una carrucha cargada de vegetales que estaría pronto a salir hacia un destino desconocido, susurrándole palabras de amor y esperanza. El bebé, ajeno al caos, se durmió, su pequeño pecho subiendo y bajando en un sueño profundo. La madre panda corrió lejos de la carrucha, llamando la atención de Shen y sus lobos, hasta que estos la alcanzaron. Pero su sacrificio no fue en vano. Logró alejar a los lobos lo suficiente para que su bebé escapara. Con su último aliento, miró al cielo, esperando que su pequeño encontrara un destino más seguro. Li Shan, exhausto y herido, continuó luchando. Evacuó a varios pandas, pero no pudo salvar a su esposa. Regresó a la aldea en busca de su amada, solo para encontrar su cuerpo inerte. Aceptó la pérdida con un nudo en la garganta, sin saber que su bebé, ahora solo en la carrucha, se dirigía hacia el Valle de la Paz. Una vez que el pueblo fue incendiado, Shen regresó a casa, esperando elogios de sus padres. Sin embargo, sus padres estaban horrorizados por las acciones de su hijo y lo exiliaron de la ciudad para siempre. Y su trono finalmente fue entregado a la administración del maestro Trueno Reino y el consejo del Kung Fu. Traicionado y loco, Shen dejó la ciudad de Goment con sus seguidores llenos de locura y sintiéndose agraviado por sus padres, ya que consideraba sus acciones como un valiente desafío al destino para lograr sus objetivos. Juró venganza mientras prometía que regresaría y gobernaría supremamente sobre toda China un día próximo. En otro lugar, Li Shan llevó lejos a los pandas sobrevivientes a pesar de estar destrozado por dentro. Pero si él no lo hacía, ninguno podría, ya que tenían miedo y tristeza, y aunque él también la ocultó, guiándolos a unas alejadas montañas donde crearían una aldea escondida del mundo, ya que de por sí había perdido su mundo.
Ya en este punto pasan todos los acontecimientos de la primera y segunda película, hasta el momento donde Shen derrota por primera vez a Po, dejándole gravemente herido. Pero a diferencia de la obra original, Lord Shen no deja libre a la divina por un presentimiento. Algo no estaba bien, y como saben, esta decisión en la obra original fue la que terminó por condenar a Lord Shen. En este universo, Po debe curarse solo. Además de esto, no ha alcanzado la paz interior. Su mente está atormentada por la derrota y la pérdida y su pasado borroso, pero aún así se enfrenta por última vez al Pavo Real, quien es superior con sus máquinas, acabando con la vida del guerrero dragón, lo cual trajo consigo la derrota al Kung Fu, la desesperanza de los pocos maestros que quedaban de Kung Fu y la conquista de Shen a toda China. Las noticias de la muerte del guerrero dragón llegan a la aldea escondida de los pandas. Un mensaje celestial, pero con una muy mala noticia. El padre de Po se entera, y a pesar de que pensaba que ya había perdido todo, en realidad allá afuera estaba su pequeño loto, y alguien más se lo había arrebatado. El mismo ser que le había quitado a su esposa, que le había quitado a su mundo. La venganza comienza a arder en su corazón, y a pesar de que en el pasado Lord Shen era imposible de vencer, o incluso ahora tiene unas máquinas con un poder increíblemente grande, la venganza que se formula en su corazón es inquebrantable. Le comenta a los otros pandas en la aldea escondida que va a dejar todo, que se irá a enfrentar a Lord Shen y que es suicidio, claro que sí, pero que igual lo va a intentar, porque no le queda nada que perder. Ha pasado todos estos años vacío y llorando cuando allá afuera estaba su hijo, pero ahora ya no. Se retira de la aldea escondida de los pandas en busca de un viaje de venganza. Los amigos y maestros de Po están desesperanzados, han perdido la fe en el Kung Fu. Pero Li Shan, siendo en sí el guerrero más fuerte de los pandas, se presenta como un rayo de esperanza. Li Shan se encuentra con el padre adoptivo de Po, el señor Pig, quien comparte su dolor, y juntos forjan una relación de amistad basada en la pérdida y determinación, preguntando al panda por su hijo fallecido, cómo era, qué le gustaba. Allí juntos, quedando en un silencio y luego quebrando en llanto por la pérdida de un hijo. Ya con más información de la caída del guerrero dragón o quién era su hijo, Li Shan busca a Chifu, el antiguo maestro de Po, quien ahora retirado ha perdido su propósito, pero el panda lo inspira a recordar su deber y enseñar a otros, o al menos a él, quien sobre todo necesita cómo defenderse y acabar con Shen. Lentamente y sin darse cuenta, Li Shan reúne a los desesperanzados, les enseña lo que él conoce, la forma de defenderse, su sentimiento, y allí Shifu comienza a tener algo de esperanza nuevamente, además de un mensaje místico del más allá. Con eso Shifu instruye al padre de Po en el arte de la paz interior, aunque este tiene el corazón lleno de venganza y no puede desprenderse de este sentimiento. Igual sigue con su misión de querer vencer a Lord Shen. Todos le dicen que es una batalla perdida, que ya no pueden hacer nada, menos Shifu, quien solo observa porque ya le había enseñado algo y solo quedaba de parte de Li Shan ver si podía defenderse con lo ya enseñado. Finalmente llega el momento en el que el panda loco va a enfrentarse contra el ejército de Lord Shen. Y a pesar de que todos tiemblan de miedo por las locuras del panda, al ver su determinación y cómo combate a los lobos sin miedo, lentamente se comienzan a unir a él. Lord Shen escucha de esto. Otro panda, no puede ser posible, si ya los había acabado a todos. Li Shan se convierte en un movimiento, se convierte en un símbolo para todos. Nuevamente tienen fe y sin pedirlo, Li Shan logra reunir un ejército de reprimidos. Todos a su alrededor se ponen en contra de Lord Shen. Incluso los antiguos amigos y maestros de Po están allí para apoyarlo.
para hacer justicia de la memoria del guerrero dragón. Ya en este momento, la divina había sido liberada. Y aprovechando de que a veces el destino no es exactamente como dicen, busca las maneras de lograr su cometido y ayuda a sanar las heridas mentales y del corazón de Li Shan, quien logra encontrar la paz interior, luchando contra las máquinas de Lord Shen, ligando su gran brutalidad con el leve conocimiento del Chi. A pesar de que Li Shan está batallando contra las máquinas de Shen, los lobos atacan a los demás. Sin embargo, son demasiados y a estos se unen los pandas de la aldea oculta, quienes no dejarían atrás a su líder. Los pandas se alzan contra la tiranía. La máquina de fuego se cierne sobre ellos, pero Li Shen ha encontrado la paz interior. Su corazón es un arma más poderosa que cualquier espada. La batalla es feroz. Los pandas caen, pero su espíritu no se quiebra. Todos están con Li Shan. Al final, la máquina de fuego se desmorona. Lord Shen es derrotado y aunque el panda quiere venganza, ya ha encontrado la paz interior. La presencia del más allá de Po, quien en realidad le había enviado el mensaje y quien había inspirado nuevamente a su maestro Chifu, lo hace recapacitar y darle clemencia al pavo real, quien no pudo aguantar e intentar acabar con la vida del panda, pero es aplastado por una de sus propias máquinas, acabando así con la vida de Lord Shen, el tirano pavo real. Los pandas, después de mucho tiempo, al fin podían sanar sus cicatrices. Ya habían cerrado una página. Y aunque Li Shan había perdido a su hijo y a su esposa, y aunque no era el guerrero dragón, en este momento se convertía en el héroe de toda China. El Kung Fu renace no solo como una habilidad marcial, sino como una búsqueda de equilibrio y paz interior, encontrando así nuevamente China una paz duradera. Bueno amigos, espero les haya gustado este nuevo What If. Espero que lo hayan disfrutado. Se me ocurrió la idea y me gustó irla plasmando y desarrollando más. ¿Y qué pasaría ya en la tercera película? Bueno, esa ya sería historia para otro video. No olviden suscribirse, darle like y dejar un comentario. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.